que estábamos hablando en relación con lo que nos impide tener una verdadera comunión con Dios. Y habíamos visto varios aspectos de lo que tiene que ver con la comunión con Dios y de lo que nos impide. El domingo hablábamos sobre lo que la palabra expresa en el primer libro de Juan, capítulo 2, verso 15, de no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dijimos que de las cosas que nos impide tener comunión con Dios, una es el problema del pecado. Pero el problema que tenemos con el pecado nos hace indignos porque Satanás nos acusa y nosotros no entendemos que en Cristo, en Él tenemos vida. Él nos dio vida abundante, perdonó nuestros pecados, que el acusador presenta siempre nuestro pecado delante de Dios. Cada cosa que tú y yo hacemos, el acusador va, dice la palabra en Apocalipsis que Él va y nos acusa a los hijos de Dios, pero que tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Entonces, frente al problema del pecado, por el cual podemos tener problemas con la comunión con Dios, ahí Dios propicia un abogado para defender nuestra causa. Es decir, para ratificar. Ese abogado ratifica lo que Él ya hizo, ese abogado es Jesucristo. También hablamos en relación al mundo. Entonces, uno es el pecado, los errores que cometemos frente a la palabra, porque el pecar es errar. Para que lo tengamos claro, pecar es errar. Y errar es cometer errores o no caminar, no hablar conforme a lo que se ha definido que debe ser. Y este caso es la palabra. Entonces, errar es no ir en la dirección correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, el pecado nos hace errar. Es una de las cosas que nos impide tener comunión con Dios, de las cuales están tipificadas en la palabra. Pero también hay otra que es el mundo, y hablábamos el domingo sobre el mundo, de lo que dice en 1 Juan 2:15, de no amar al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Entonces es el orden absoluto del amor. Entonces vamos a entender eso, porque hay otro que vamos a ver hoy que se llama el amar, que nos impide tener comunión con Dios. Esta noche vamos a hablar sobre no amar a nuestros hermanos. Entonces, en el orden absoluto de Dios, debemos aborrecer al mundo, no amar al mundo. La palabra dice que somos del mundo, que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Entonces, en el orden absoluto del amor de Dios, no podemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dentro del orden absoluto del amor de Dios, entonces la palabra habla de que debemos amar a nuestros hermanos. Y es lo que vamos a estudiar en esta noche, porque eso a veces nos impide tener buena comunión con Dios. Si decimos que amamos a nuestros hermanos, si decimos que estamos en luz, si decimos conocemos a Dios pero no amamos a nuestros hermanos, estamos en mentira. En eso vamos a centrarnos en esta hora. Quiero que vayamos a Juan capítulo 13, libro de Juan capítulo 13. Evangelio San Juan, capítulo 13. Vamos a leer en el versículo 34. Juan 13, 34. Dice: un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Nuevamente, Jesús hablándole a sus discípulos, hablándole sobre un nuevo mandamiento. Entonces, dice, un mandamiento nuevo os doy. En el primer libro de Juan, estábamos en San Juan 13, ténganlo ahí porque nos vamos a devolver, pero quiero que hagamos la referencia en el primer libro de Juan, capítulo 2, verso 7, está aquí relacionado desde la revelación del apóstol Juan. Dice, el nuevo mandamiento. Hermanos, os escribo mandamiento nuevo. Perdón, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Entonces vamos a centrar la enseñanza en esta hora en esto. De las cosas más complicadas que la iglesia del Señor Jesucristo puede tener es el problema de las relaciones interpersonales, del problema de la convivencia, es el problema de tener una relación como hermanos. Son muchos las palabras, es mucha la valoración que se le ha dado en la iglesia a la relación con hermanos. Hay grupos de hermanos muy constantes, muy firmes en el amor y en la palabra, pero más de la mitad de la iglesia, un poco más de la mitad de la iglesia, normalmente no aplican y no viven este mandamiento. ¿Y por qué lo digo? Porque no se vive esa verdad de Dios. Entonces el Señor dice, sin embargo, habiendo tanto mandamiento, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, no, sino que les escribo el mandamiento antiguo que ya tenéis. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. Cuando habla de que es verdadero, es porque fue una recomendación del Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo, la recomendación del Señor Jesucristo. Entonces, dentro de lo que él está hablando de ese mandamiento nuevo, el apóstol Juan habla de que es verdadero. Dice que, sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Entonces, en Cristo y en nosotros, en ustedes, en mí, es un mandamiento verdadero, porque es de la verdad del Señor Jesucristo. Porque las tinieblas van pasando, es decir, tenemos que ir entendiendo, quitarnos de la cabeza que somos cada uno por nuestro lado. Mire, esto es de las cosas que la iglesia del Señor Jesucristo no ha podido entender. No hay fraternidad, no hay amor entre hermanos. Es muy complicado. Es muy complicado porque este amor entre hermanos nos invita a vivir lo que Dios dice en su palabra. Entonces, en ese orden de ideas, lo que Dios está diciéndonos acá, lo que la palabra nos está diciendo, es que es verdadero en Él y en nosotros, que debemos de dejar la falta de conocimiento de lo que tenemos que hacer entre hermanos, que esa tiniebla va pasando. Es como
El ejemplo que le puedo colocar ahora es como la relación que tenemos con nuestros hermanos en la carne, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene hermanos en la carne. Yo tengo 4 hermanos en la carne, y cuando uno de mis hermanos se duele, a mí me duele. Cuando uno de ellos me pide ayuda, yo lo ayudo, porque es mi sangre, porque es mi hermano en la carne. Pero este es el mandamiento verdadero, porque él también, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, es un solo cuerpo, dice la palabra, y somos hermanos de sangre. Escuchen, ¿por qué? Porque fuimos injertados, ¿de acuerdo? El pámpano es injertado en el árbol, en la rama que es Cristo. Es decir, que formamos parte de la genética de Jesucristo. Y como tú y yo formamos parte de esa genética, nosotros no podemos ver o pasar por alto el amor a nuestros hermanos. ¿Cómo se representa el amor a nuestros hermanos? Más adelante lo vamos a ver. Pero parte de lo que tenemos que entender, que es algo que no hemos podido discernir, o más que discernir, que no ha habido una revelación en nuestra vida que tiene que ver con nuestros hermanos. Entonces, de igual manera, es parte del principio de la palabra. Entonces, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Escuche lo que viene. Estoy en 1 de Juan 2, 7, 8 y voy en el versículo 9. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Esa palabra aborrecer tiene muchos conceptos. Aborrecer es no permitir un acercamiento. Aborrecer tiene que ver con rechazar una naturaleza. ¿Sí? Me acuerdo algo de lo que pasa, por ejemplo, en el ámbito clínico, científico, médico, cuando se inserta algo en el cuerpo, una platina o algo, a veces el cuerpo no lo acepta. Dice que el cuerpo lo rechaza. Ese rechazar, es aborrecer, es no permitir que entre a formar parte de mí, aislarlo. Entonces, hablando de lo que el no amar a nuestros hermanos, el aborrecer a su hermano es estar en tinieblas. El que aborrece a su hermano, según en 1 de Juan capítulo 2 verso 7, dice que allí hay tinieblas. Entonces, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, es decir, que el que no lo ama permanece en tinieblas, y en él no hay tropiezo. Es decir, que el que no ama a su hermano está en tinieblas, está en la oscuridad, y en él hay mucho tropiezo, hay muchos problemas, muchas dificultades por no amar al hermano. Mira cuántas dificultades podemos tener nosotros por no amar a nuestros hermanos. Mire, esta parte es bastante inquietante. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Usted ha caminado a oscuras? ¿Algún momento de su vida por la calle a oscuras? ¿Por el campo a oscuras? Uno se puede tropezar con cualquier cosa porque no lo ve. Puede caer, puede rasparse, puede aruñarse, puede golpearse, puede herirse, porque no está viendo la verdad, porque no hay una luz que le esté alumbrando. La palabra es la luz que nos alumbra nuestro caminar. Dice el Salmo 119 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbreras a mi camino. Entonces, yo el versículo 10 lo pongo bajo una figura literaria diferente. Escuche esta: el que no ama a su hermano permanece en tinieblas, en oscuridad, y en él
hay permanente tropiezo. Así sería como la antítesis a la presentación de este versículo. Es importante entenderlo. A veces tenemos que explicarlo al revés para poderlo entender. Entonces, el que no ama a su hermano permanece en la oscuridad y en él no hay tropiezo. Me sorprende de ese versículo 10 la palabra permanece. Eso no me gusta. Eso, y quiero compartirlo con ustedes. Son tantos los momentos de mi vida que he tenido que compartir con tantas personas, tantos hermanos, y por eso verlos a ustedes en la iglesia para mí es una alegría. Yo no sé cuántos de ustedes tengan familiares, hermanos, pero a mí personalmente me da alegría ver a mis hermanos en la carne, mis hermanos de papá y mamá terrenal. Me da mucha alegría verlos, me gozo verlos. Por eso, esto que estoy explicándoles, yo me gozo en la iglesia cuando ustedes van a la iglesia, porque yo los veo. O sea, mi amor por ustedes es un amor verdadero, porque es en Cristo. Yo no quiero que ustedes vayan a la iglesia para que lleven sus ofrendas. No, yo quiero que vayan para que estén conmigo, como su hermano que soy. Me gusta ver la iglesia con los hermanos de la iglesia. No me gusta que yo esté en la reunión y estar solo. ¿Por qué? Porque yo permanezco en la luz y el permanecer en la luz me permite verlos a ustedes como Dios los ve. Eso significa permanecer en la luz. Entonces, como los amo, me gusta verlos en la iglesia. Ahora les voy a explicar qué significa cuando uno no va a la congregación. La iglesia es el cuerpo de Cristo y nosotros estamos unidos, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Que cada uno somos un miembro del cuerpo, cada uno de nosotros hacemos algo dentro del cuerpo de Cristo. Alguna actividad, alguna función tenemos dentro del cuerpo de Cristo. Por eso, cuando una persona no asiste a la iglesia, no se congrega, allí van a haber muchas dificultades, porque es un miembro. Yo nunca he visto, siempre les he enseñado eso, yo nunca he visto una mano sola por ahí caminando y luego el cuerpo al rato aparece, o yo nunca he visto un pie por ahí dando vueltas y luego el cuerpo diciendo, oye, ¿qué se hizo mi pie? No hay forma de que el cuerpo humano pueda, o sea, mire, yo tengo testimonio de mi mano. Yo tuve una mutilación en la primera falange de este dedito. Sí, mi dedito no es completo, faltan 5 milímetros aproximadamente de mi falange. Pero tú no sabes, ustedes no saben lo que me hace falta ese pedacito allí. Y uno a veces desprecia las cosas. Yo me acuerdo cuando el médico, el cirujano, el ortopedista me dijo, me va a tocar quitarle la falange. Toda la falange es esta parte, toda completa. Esta es la primer falange. Entonces, les voy a mostrar mi dedito. Mi dedito quedó a la mitad. Y el médico dijo, voy a tratar de recuperarle algo para que no quede ahí como tan feo. Entonces yo le dije, no, tranquilo, doctor, pues tiene que quitarlo, pues quítelo, ¿qué más hacemos? Yo ahí dándome después de que no me importa y de que, pero ahora que tengo que hacer muchas cosas, ese dedito prácticamente queda inutilizado. Y ustedes no saben, iglesia, tantas cosas que los dedos de las manos hacen. O sea, es algo impresionante nuestro cuerpo físico. Es impresionante el cuerpo. Mire, les voy a contar. Esto forma parte de la enseñanza. El dedito de mi mano, ustedes lo ven que es más corto. Ese dedito tiene como un sensor de aproximación. Yo no logro controlar la mano y la acerco mucho a todas las cosas porque ese dedito tiene como un sensor de aproximación y me dice tan cerca están las cosas. Eso no es que, no, ahí no, pues que radar, el dedo super radar, no.
Estoy diciendo que su dedito, el mío, los dedos de las manos cumplen unas funciones. Y parte de las funciones que cumplen, una de ellas es ser como un sensor de aproximación. Las huellas digitales y todo lo que hay ahí, eso que es un miembro del cuerpo. A mí me afectó un miembro del cuerpo. Me afectó completamente mi vida. Uno solo. Y yo diciéndole al médico, pues si tiene que quitarle un pedacito, pues quíteselo. Ni siquiera es el dedo completo, es 4 milímetros. Y toda la afectación que tengo en mi cuerpo. ¿Usted se imagina cuando uno de ustedes, que forma parte del cuerpo de Cristo, se afecta? Jesucristo, lo que siente Jesucristo, por eso es el verdadero amor. Pero a nosotros no nos importa a veces lo que está pasando con las personas, con nuestros hermanos. ¿Sí? La palabra dice, o sea, que debemos servir en todo momento. Ese es el testimonio de Jesucristo, Él vino a servir. Y el amor no es solamente servir. Mira, hay personas que se acercan a uno no para que le sirvan, sino porque quieren tener esa amistad. Y uno, ¿qué hace a veces? Mira de arriba abajo, depende cómo esté, pueda que acepte la amistad. No sé cuál sea el termómetro de medición, pero uno mide las cosas a la manera de uno. Hay personas que no se acercan a pedir nada, sino simplemente quieren un saludo, una palabra, quieren tener amistad con esa persona porque forman parte de la iglesia. Y hay gente que de una vez le pone la puerta en la cara. Esto se llama aborrecer. Hay personas que dicen, no, yo no quiero tener ningún tipo de relación a la iglesia. Yo he escuchado personas que dicen, no, yo prefiero de lejos con el pastor porque entre más uno se acerque, más problemas va a tener. Yo prefiero de lejos con los hermanos porque entre más uno se acerque, no, eso va a ser un problema. Y eso con los hermanos seguro que hay problema. Los hermanos en la fe son los más complicados, los hermanos en la fe son, mejor dicho, los más terribles. Y en algún momento el Señor me regaló una palabra relacionada con eso. Y muchas veces nosotros no aceptamos una convivencia con nuestros hermanos en la fe, que no son en la fe. Realmente ustedes no son mis hermanos en la fe. Somos hermanos de sangre, somos hermanos de la genética de Dios. Entonces no somos hermanos de fe, somos hermanos reales del pueblo de Dios. Pertenecemos al cuerpo de Cristo y pertenecemos en el espíritu de la familia de Dios. Por lo tanto, somos hermanos. Eso es lo que habla la palabra del amor fraternal. Entonces, el que aborrece a su hermano, hay tropiezo en él. Me sorprende eso. ¿Cuántos tropiezos en nuestra vida? ¿Cuántas cosas se cruzan en nuestra vida? Y no sabemos qué es lo que pasa. Pero a veces nosotros aborrecemos a nuestros hermanos. A veces nosotros, pues por supuesto, y déjame decirte algo, no se trata ay no, yo con ese hermano no quiero nada, pero a veces pasa. A veces hasta lo decimos, ay no, yo la verdad, con ese hermano de lejos. Ese hermano es como complicado. El pastor es como complicadito, yo mejor prefiero de lejos con él. El pastor es como mal geniado, yo prefiero mejor de lejos con él. La hermanita fulana de tal, uy no, qué hermanita tan terrible, yo prefiero mejor de lejos con ella. No sé si es capaz usted de decirle a su hermano en la carne, decirle a su otro hermano, decirle, uy no, yo con fulano no, uy que es que con él es terrible, yo prefiero con él no. Ahí no hay vida, ahí no hay vida. La relación entre hermanos forma parte de la comunión que nosotros establecemos con Dios. ¿Por qué? Porque formamos parte de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Mi mano derecha no puede estar brava con mi mano izquierda. ¿Usted se imagina mi mano derecha? Pues ahora no le voy a ayudar. Y ahora me va a quedar todo el día dormida y usted mirará cómo lo hace. O el pie izquierdo diciéndole al derecho, ay no, a mí no me gusta como usted camina, yo prefiero no caminar con usted. No, el cuerpo se sincroniza y camina. Y cada miembro del cuerpo, las orejas, los ojos, las manos, los pies, caminan sincronizados. Dice la palabra que
perfectamente entre organizados, dice la palabra. Y así somos nosotros. ¿Cuántas cosas nosotros hemos perdido? ¿Por qué? Porque no tenemos esa comunión con nuestros hermanos. Se pierde la comunión con Dios porque la común unión en el pensamiento de Dios con nuestros hermanos no existe. Hay hermanos que piensan diferente. Hay hermanos en la iglesia que piensan diferente. A veces uno está enseñando una palabra, pero ellos no están creyendo. Pareciera que no hubiera comunión. ¿Cuál es el secreto y el misterio en Cristo? Acercarlos a ellos a que piensen lo que Cristo piensa. Es lo que siempre les he dicho. Yo no quiero que ustedes piensen lo que yo pienso. Yo quiero que ustedes piensen lo que Cristo piensa, lo que Cristo dice. Yo quiero que sean imitadores de Cristo. Porque ser imitador mío puede haber dificultades, porque yo tengo errores. No he alcanzado completamente la madurez. Entonces hay que ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Pablo decía algo, pero es que Pablo andaba en otro nivel. Pablo decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, bueno, yo les puedo decir a ustedes: sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿En qué? En el amor. En el amor por ustedes. En el servir a las personas. Las personas a veces me dicen: no, pero usted es tan servicial, es tan amoroso, usted es un hombre tan... No, bueno, gloria al Señor por ese pensamiento, amén, lo recibo y así es. Pero hay personas que dicen: pero uy, qué vocación la suya ahora, qué vocación la suya, servirle a la gente y todo. Yo, perdón, o sea, vocación, no es un tema de vocación. El amar a mi hermano, en ayudarlo, no es un tema de vocación. No es un tema social, es un tema más allá de la vocación y de lo social, es un tema de la vida del Espíritu. O sea, mi hermano tiene problemas, trato de ayudarle, trato de solucionarle hasta donde sea lo posible. Hay momentos en que, como entre hermanos, no se pueden ayudar a solucionar el problema. Entre nosotros también hay momentos en que no podemos ayudar a solucionar el problema de nuestro hermano. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la persona de pronto esté pasando por ese valle de sombras, de dificultades, de no saber qué hacer, de angustia, de necesidad, y a veces no permite o no hay forma de poderle ayudar a la persona, y es porque Dios está trabajando también con cada persona. Entonces, la palabra dice que el que aborrece a su hermano está y anda. Escuchen, 11, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. No solamente está, sino que camina todo el tiempo en tinieblas. Es decir, tinieblas es oscuridad. Oscuridad es no saber por dónde caminamos. Por eso, la persona que aborrece a una persona, que no le ayuda, un hermano en la fe, nosotros, o incluso las personas del mundo que pueden llegar a ser nuestros hermanos en Cristo, debemos ayudarles. Ese es el carácter, ayudarles. ¿Y cuál es el principio? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en oscuridad, nosotros estamos en la luz, nosotros sabemos lo que le pasa a esas personas. Mira, es tan grande lo que hay que hacer en la sociedad para ayudar, que nosotros no alcanzaríamos el tiempo en nuestra vida para ayudar a la cantidad de personas que necesitan nuestro apoyo. Entonces, dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Terrible. Y no sabe a dónde va. Eso me preocupó, porque las tinieblas han cegado sus ojos. ¿Y por qué me preocupa? Decir que el que está en tinieblas, el que anda en oscuridad, el que está en oscuridad no sabe a dónde va. Porque no saber a dónde vamos es incredulidad. Recuerda que yo le he dicho siempre: el cristiano que dice no sé qué hacer con mi situación, es que ya no sé qué hacer con esta situación, es que ya no sé qué hacer con este problema, es un cristiano incrédulo, es una persona incrédula. ¿Por qué? Porque tú sí sabes lo que tienes que hacer,
si te metes con el Señor, porque tú sí sabes lo que Dios hará. Es que no, es terrible la situación que tengo, me voy a morir, me voy a quebrar, Eso es falso. El cristiano no puede hablar así. Está hablando mentira, porque la palabra dice que en Cristo somos más que vencedores y que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Ahí arranca todo el esquema. Entonces, está cegado. Todo lo que le pasa a una persona por aborrecer a su hermano, por no amar a su hermano. Yo, iglesia, ustedes no son mi prójimo. Ustedes son mis hermanos. No, yo no los veo a ustedes. O sea, para mí ustedes son como si fueran de mi familia. Lo mejor que yo puedo tener y haber podido recibir cuando recibí a Cristo en mi corazón, cuando hice la oración de fe para aceptar a Cristo en mi vida, fue haber recibido la familia de Dios. ¿Usted se imagina cuántos hermanos tengo? Mira, el pastor en Nueva York, en New Jersey, me dijo, cuando venga por aquí, venga y se queda aquí. Imagínense, como un hermano, ¿quién le abre la puerta a alguien que no conoce? A duras penas hablamos por internet. Ustedes, cuando voy a su casa, me abren la puerta de su casa. Eso me parece genial. Me abren la puerta de su casa como si yo fuera parte de su casa. Y hay hermanos y hermanas que me dicen, pastor, está en su casa. Y yo, amén, gloria a Dios. Pues no le abro la nevera porque ese no es mi carácter, mi forma. Yo ni siquiera en la casa de mi mamá, mi papá, llegaba y abría la nevera. Y eso que la nevera también era mía, pero pues es parte del carácter. Pero me siento como agradado, como bendecido, saber que tenemos familia, saber que esto. Ahora, pues sí, amamos a nuestros hermanos. Ahora, viene también otra cosa que vamos a ver ahora en el libro de Romanos capítulo 12, verso 9 al 21. Mire cómo estamos llegando allí. Bueno, primero vamos a 1 de Corintios 12, 27. 1 de Corintios 12, 27. Vamos a hacer una caminatica bíblica para mirar unas cosas importantes. 1 de Corintios 12, verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, ¿sí? Miembros, cada uno en particular. Lo que les estoy diciendo es que cada uno de nosotros pertenecemos a un cuerpo. No, lo que estoy diciendo es que cada uno de nosotros pertenece al mismo cuerpo, es decir, a Cristo. Tú y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Los hermanos de la iglesia de la vuelta, de allí de la vuelta, también pertenecen al mismo cuerpo de Cristo. De pronto tú y yo pertenecemos al miembro que se llama la oreja, y los de allá pertenecen a la nariz, y los de por allí pertenecen. Así funciona la parte en Dios. Vosotros pues sois, dice el 27, el cuerpo de Cristo, miembro cada uno en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia. Escuche, aquí ya está hablando de un cuerpo espiritual desde el punto de vista de los dones del ministerio. Y aún os puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿De acuerdo? Dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todas lenguas? ¿Todos interpretan? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces aquí estamos viendo que pertenecemos a un cuerpo. Sois vosotros parte. Vosotros sois el cuerpo. Ni siquiera dice parte. Dice vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Entonces aquí empieza esa tarea de no vernos cada uno de manera diferente. Cuando empezamos a entender esto por revelación de la palabra, va a ser mucho más fácil que usted se acerque a las personas, que usted pueda abrazarlos, brindarles afecto. Mira, cuando yo llegué a Facatativá, yo sé que no, bueno, yo tengo es más, no cuando llegué a Facatativá, yo soy una persona que saluda de abrazos,
porque me gusta expresar un amor fraternal. Amor fraternal significa amor de hermanos. Vamos a Romanos 12, 9. Romanos 12, 9. Entonces, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraternal es amor entre hermanos. Una cosa es el amor que Dios me tiene a mí, otra cosa es el amor fraternal que tenemos entre los dos. El amor que tenemos entre los dos, ese amor que viene del Espíritu de Dios. Dice la palabra, dice que el amor sea sin fingimientos. Ustedes saben que fingir es manifestar. Fingir es cuando usted abre su boca y se ríe, pero en verdad por dentro usted está triste. Eso es una sonrisa fingida. Amor sin fingimiento. Bueno, le voy a poner otro ejemplo mejor. Cuando usted va ahí, un hermano se le acerca a saludarlo y le abre las manos y a usted como que le toca abrazarlo. Bueno, en esta época de la pandemia, pues ya los abrazos como que la cosa es más complicada. Pero uno nota muchas veces la forma como la gente, porque ese tipo, digamos que de afecto fraternal es algo de las cosas más fuertes y más complejas en la vida de las personas. El amor sea sin fingir. No finjamos que amamos a nuestros hermanos. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. Eso es algo en lo que yo he venido cambiando en mi vida personal, en mi vida espiritual. Porque yo en preferir trabajar con los hermanos en la fe, yo decía no, yo con los hermanos en la fe no trabajo. Yo prefiero trabajar con las personas que no conocen de Dios a trabajar con los hermanos en la fe, porque pues los hermanos en la fe son como complicados. Por mucho tiempo lo dije, hasta que un día dije no más. De hecho, tampoco recomendaba, tampoco les ayudaba a buscar trabajo. Ahora lo hago. ¿Por qué? Porque nada, es como si yo recomendara a mi propio hermano. Yo le cerraría la puerta a mi propio hermano en la carne, por decirlo de alguna manera, para que buscara un trabajo, a mi hija para que buscara trabajo. No, lo mismo lo hago con los hermanos, les ayudo a buscar. Es algo en donde yo lo que tengo que es crear un amor fraternal con ellos. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Primero los de la fe. Primero nosotros, los hijos de Dios. Si yo tengo que ayudar a alguien en el mundo o ayudar a un hermano de la iglesia, yo primero ayudo al hermano de la iglesia. Mira, en este tiempo ha sido fuerte eso. Fuerte. Yo, con todo lo que hemos podido hacer, la colaboración que nos han dado muchos hermanos de la iglesia, la colaboración que nos han dado muchas personas, yo lo primero que he hecho es pensar en las familias de la iglesia. Pensar en las familias de la iglesia. Ese es primero mi familia, y ustedes son mi familia. Entonces, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. O sea, ahí viene la combinación de características que se muestran, que en las que se debe mostrar el amor, en las que se debe demostrar la hermandad, por decirlo con una palabra fraternal. Entonces, en lo que requiere diligencia, ser diligentes, no ser perezosos. Entonces, apoyándonos con diligencia, no recostándonos unos a otros. Eso es lo que a Dios no le gusta. O sea, a veces Dios está mirando tu diligencia y resulta que tu diligencia es poco esfuerzo. No te esfuerzas mucho, prefiere que los demás lo hagan, es decir, no perezosos, ¿verdad? Fervientes en espíritu,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Ese sirviendo al Señor es lo que yo personalmente digo que es servir a Dios. ¿Sí? Servir a Dios es ayudar en la iglesia, visitar a los hermanos, llevar alimento, en fin, XY. Eso se llama sirviendo al Señor. Servir al Señor no se hace solamente en la iglesia, también se sirve al Señor en la sociedad, en la comunidad donde estoy. ¿Cómo le sirvo al Señor? Dando mi mano, brindándole amor al perdido, a las personas que necesitan una palabra, llevando un mercado a una familia que no conozca de Cristo, llevándolo para que ellos vean el testimonio de la gloria de Dios en mi vida. Muchas veces también nos cerramos y solamente lo hacemos entre nosotros porque creemos que solamente nosotros somos hermanos. Ellos que no han conocido a Cristo también pueden ser nuestros hermanos. Entonces, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Como hermanos debemos de ser constantes orando los unos por los otros. Eso forma parte del amor. Eso forma parte del amarnos unos a otros. No oro solamente por los que me caen bien, porque incluso pues eso no debería ni decirlo, ¿cierto? Pero a veces el lenguaje en la iglesia es, no, es que ese hermanito me cae más mal. Ese hermanito me cae mal. Es decir, ese hermanito yo lo aborrezco. No, es que yo armamos grupitos, los grupitos por aquí, los grupitos por allí. No, yo no soy de grupitos. Yo trabajo con el que me toque trabajar. Yo trabajo, me gusta trabajar mucho con personas diligentes, no perezosas, fervientes en el espíritu, que sirvan al Señor, que honren, ¿sí? Ese es el trabajo que se debe de hacer. Pero también, también me gusta estar con las personas que de pronto tienen sus fallas, sus debilidades, porque yo puedo ayudarles a que ellos aprendan cosas o salgan de esa circunstancia en la que viven. Entonces, compartiendo, dice en el 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Escuche, compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Quiénes son los santos? Tú y yo somos los santos. Compartiendo para las necesidades de los santos. ¿Cuántas personas hay necesitadas? Jesucristo decía, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve preso y no me visitaste. ¿Cuántas personas han estado enfermas de la iglesia y a veces ni siquiera nos damos cuenta para darle una palabra? Bueno, hay personas que no avisan tampoco, ¿sí? Pero es ahí donde está el amor. Yo quiero que me visiten, pero no aviso. Entonces uno tiene que ser como no sé, iba a decir una tontería, pero no sé. ¿Sí? O sea, porque y a veces decimos, ay, pero nunca me visitaron, y yo estuve enfermo y nunca me visitaron. Nunca dijo, hermano, avísenos. Yo siempre les digo, avísenos para visitarlo, ¿sí? Avísenos para llevarle algo. De lo que tengamos le llevamos, de lo que tengamos. Yo siempre les he dicho a la iglesia y con algunos hermanos que han estado pasando necesidad, amados, la canasta, el canasto que ponemos ahí en el templo para recoger mercado es para personas que lo necesitan. A usted una libra de arroz no le va a hacer mella. Si tiene cómo darla, déla. Del mercado, nosotros con mi esposa hacemos eso. Vamos a echar y decimos, esto lo vamos a dar para la iglesia. O sea, vamos a compartir esto. Y a veces armamos mercaditos y se los entregamos a personas. Directamente a nosotros. Pero el canasto en la iglesia, creo que el canasto hasta se perdió. Ni sé dónde andará el canasto. Pero eso implica que en nuestra vida debe de haber esa comunión, gozarnos, practicando la hospitalidad, compartiendo para la necesidad de los santos y practicando la hospitalidad. Bueno, eso tiene más cosas que hacer. Vamos a terminar acá. Hasta ahora arrancamos la primera etapa en tema del amor a nuestros hermanos. Pero recuerden que el no amar a nuestros hermanos nos hace perder comunión con Dios. Juan 13:34, terminamos allí para que usted lo vea. Libro de Juan, capítulo 13, verso 34. Ya lo habíamos leído, pero lo vamos a volver a repetir.
Dice así, y terminamos la enseñanza ahí. Dice: un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, le estaba diciendo a los discípulos, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, si de pronto te está pasando y como que no te cae bien ese hermano, independiente de lo que te haya hecho, porque te haya hecho o porque no, porque es que no sé, esa persona no me ha hecho nada, pero no me entra, esa persona no me ha hecho nada, pero no sé qué tiene ahí, que no sé, hay una cosa ahí que no, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. De pronto, eso que no te entra a esa persona es porque tú necesitas el amor de Dios, porque ese hermano lo está necesitando y tú se lo puedes dar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Padre, yo sé que no va a volver vacía, porque esto forma parte de la comunión que debemos tener contigo. Bendice, Señor, esa palabra en cada corazón. Padre, quitemos todo argumento de nuestra vida que nos ha impedido acercarnos, Señor, en amor fraternal con nuestros hermanos. Padre, yo te doy gracias, Padre, por la vida de los hermanos que en este momento están pasando de pronto necesidad y no lo sabemos. Oramos por ellos. Están pasando angustia y no lo sabemos, enfermedad y no lo sabemos. Están presos y no lo sabemos. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú obres en nosotros para que podamos obrar en amor. Te pido en el nombre de Jesús que sea la guía de tu Espíritu, la vida de Dios, formando en nosotros hombres y mujeres con corazones de adoradores, de amor fraternal por nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, iglesia, gracias por este tiempo, bendiciones para todos, gracias por la sintonía, gracias por el tiempo que sacan y dedican para aprender del Señor. Vamos a empezar a cambiar nuestro concepto. No endurezcáis vuestro corazón, dice el Señor. No lo endurezcamos. No lo endurezcamos. Dejemos que sea el Señor el que forme en nosotros eso. Dejemos que sea el Señor el que nos lleve a esa verdad. Cambia la forma de ver a su hermano. No, pero es que también es que me hizo una, que pastor, es que usted ni sabe. No importa lo que haya hecho. No importa. El Señor dice perdone y siga adelante. De eso se trata. Entonces, a veces obramos mal, incluso en nuestra propia familia. Hay gente necesitada y no hacemos absolutamente nada. Bien, un abrazo para todos, muchas bendiciones.